¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 9:04 de la noche. Comenzamos aquí la nueva temporada de Punto de Encuentro. Y lo hacemos en una situación, podríamos decir, un tanto complicada, inmersa de una manera en una situación económica incierta, con muchos factores en juego. La inflación, según el dato adelantado por el INE, que conocíamos hace unos días, se sitúa en el 9%, un punto y medio por debajo del mes de agosto. Llevamos 2 meses de moderación en los precios y dejamos así la barrera de los 2 dígitos, pero ojo con este dato porque hay que ser bastante cautos, porque los precios, según los expertos, parece que seguirán subiendo, aunque lo van a hacer a un ritmo menor. ¿Qué hay detrás de esa moderación de los precios? Bueno, pues encontramos la bajada de los precios de la luz, también de la energía, en menor medida de los carburantes, el tope del gas. Aún así, hay que decir que somos un 9%, ya lo habrán notado, más pobres que hace un año. Y muestra de ello lo tenemos en la factura de la luz, por ejemplo, que se ha duplicado, y no digamos si hablamos de la cesta de la compra o de los carburantes, a pesar de esa leve bajada. El pan, la leche y los productos básicos. Cada 3 días 40 euros de gasolina. Yo creo que casi 100 euros, 95 o por ahí. Y más que se va a notar. ¿Cuánto ha podido subir ahora? Pues igual el doble o el triple. Bueno, pues para contrarrestar esta subida de los precios, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés como no se hacía en años. Actualmente los tipos de interés del Banco Central Europeo están en el 1,25%. El Banco de España considera que podrían subir hasta el 2,5% en un corto plazo. Esto se ve reflejado de inmediato en el Euribor, que es el índice de referencia que marcan nuestras hipotecas. ¿Cómo está ahora mismo ese indicador? Bueno, pues ha cerrado el mes de septiembre, aquí lo vemos, en el 2,23%, su nivel más alto desde enero de 2009. En lo que va de año ha subido, atentos, más de un 500%. En estos 2 años ha habido 2 cisnes negros, uno es la COVID y otro ha sido la guerra, que han generado unas tasas de inflación muy altas. No sabemos si esas tasas de inflación todavía son estructurales o no, pero la principal arma que tiene el Banco Central Europeo son la subida de tipos de interés, ¿no? Bueno, evidentemente una subida de tipo de interés como esta va a afectar al bolsillo de los hipotecados, ¿no? Bueno, pues les vamos a explicar qué va a suponer esto en nuestra mensualidad. Un préstamo medio, por ejemplo, de 140.000 euros a pagar en 24 años, según los datos del INE de 2021, con interés del Euribor más un punto, se encarecerá unos 180 euros al mes, o lo que es lo mismo, 2.160 euros vamos a pagar más al año. Pagaremos un 35% más al mes de lo que hacíamos hasta ahora. En este escenario se sitúa la batalla fiscal que han emprendido algunas comunidades autónomas, una bajada de impuestos bajo la idea de ayudar al que más lo necesita, pero hay algunos que hacen otra lectura. Tras esa idea subyace el afán electoralista y la cercanía de las elecciones. Bajan, por lo tanto, impuestos comunidades del Partido Popular. Comenzó Madrid, le siguió después Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia. Después sería el turno del País Vasco, donde gobierna el PNV con el Partido Socialista. Lo que más sorprendió en esta guerra fue el giro de la primera comunidad gobernada por el PSOE, Valencia, que anunciaba su particular rebaja fiscal. Le siguió así Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y también Cantabria. Hay que eliminar el impuesto de patrimonio, ya que afecta de manera especial a las clases medias. Su supresión permitirá a España unirse al grupo de países europeos que lo han eliminado, y esta medida garantiza la igualdad de todos los españoles. De lo que se trata es ver cómo podemos entre todos pasar este tránsito de la mejor manera posible, por una parte atendiendo lo coyuntural, que es darle la mayor cobertura posible a las familias, a las personas que están en peor situación. La creación de un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. No entiendo una decisión claramente improvisada, no entiendo una decisión que va claramente contra los intereses de Andalucía, y no entiendo la actitud absolutamente infantil, simple y llanamente porque el Gobierno de Andalucía ha bajado los impuestos. No hay grieta fiscal, estamos todos hablando de lo mismo, de una progresividad fiscal que entendemos todos los socialistas y que, por supuesto, cada presidente de comunidad autónoma piensa en cómo hacerlo más justo.
Bueno, pues así están las cosas, pero hay comunidades que no anuncian bajadas, como pueden ser Asturias, también Baleares, Navarra, Extremadura y, por supuesto, nuestra comunidad, La Rioja, todas ellas gobernadas por el PSOE. La Rioja elude, por lo tanto, esa batalla fiscal y no va a rebajar impuestos en 2023. Por cierto, en unos instantes podremos hablar con el consejero de Hacienda, Celso González. No se tocan los impuestos. En La Rioja mantenemos nuestro modelo fiscal en el que no vamos a deflactar porque eso sería favorecer a las rentas más altas. Las comunidades autónomas que no hacen esfuerzo impositivo, lógicamente no tienen los mismos derechos cuando van a solicitar apoyo económico al Gobierno de España. Porque si el Gobierno de España tiene presupuesto es porque todos los españoles y las españolas cotizamos. Bueno, pues de todos estos asuntos debatimos ahora en los próximos minutos. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa a nuestros tertulianos de este primer programa de Punto de Encuentro en esta temporada. Le damos la bienvenida a Olivia García. ¿Qué tal, Olivia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, encantada de que estés aquí. Está con nosotros Diego Ubis. Hola, muy ¿Qué tal? buenas Buenas noches, bienvenido a esta nueva temporada. Muchas gracias de nuevo. Conocido ya entre nosotros. Y también está con nosotros Javier Gómez Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenido. Bueno, pues mi primera pregunta que lanzo a la mesa es ¿qué os parece la batalla fiscal que se ha planteado entre las comunidades autónomas? Creo que la pregunta es ¿cuándo no ha habido batalla fiscal entre las comunidades autónomas? Y que nos hagamos esta pregunta en La Rioja, precisamente cuando País Vasco y Navarra pues han hecho gala de esa fiscalidad foral y nos han estado robando empresas. Vemos los polígonos que están a otro lado del Ebro, ¿no? Creo que ha sido una batalla que se ha dado a lo largo de los años y creo que ahora no es una batalla, yo creo que es la cruda realidad. Cuando tenemos una inflación disparada, cuando los precios suben y cuando hay menos dinero en el bolsillo de los españoles, creo que es hora de que las administraciones pues bajen los impuestos y permitan a los españoles pues contar con más dinero para poder llegar a fin de mes. ¿Se ha convertido la fiscalidad en un factor competitivo entre las comunidades? Yo creo eso, lo que decía Diego, no lo ha sido siempre, pero es que es inevitable también pensar en clave electoral. Estamos como estamos y estamos a las puertas de lo que estamos. A mí me parece, en primer lugar, súper irresponsable, viniendo además de donde venimos, de la situación de crisis, de miedo generalizado que hay tanto en las familias como en las empresas. Me parece totalmente irresponsable entrar en esas batallas en las que de colores al final, porque bueno, hablamos de bajadas de impuestos, pero es verdad que no todos bajan los mismos impuestos, no todos en los mismos tramos, es decir, ahí yo sí veo un claro interés electoralista, ¿no? Pues bueno, pues hay comunidades que se centran más en el impuesto de patrimonio, las rentas más altas, hay otros que se centran en otros tramos del IRPF, es evidente que lo hay. Entonces, a mí lo que me parece es que luego nos echamos las manos en la cabeza de bueno, la desafección política, el triunfo de los populismos. Creo que esto es una muestra de eso, ¿no? En una situación en la que todas las personas estamos súper preocupadas por nuestra economía familiar, laboral, empresarial y de repente dices, bueno, y entonces ahora que me bajan el impuesto, no me lo bajan, este presidente es mejor porque hace este. O sea, ¿hasta dónde llega la confianza? Tienes que confiar en tu partido, tienes que confiar en... A mí me parece que no generan más que más miedo entre la población. Javier, vamos contigo. A ver, yo creo que por primera vez esa competencia fiscal entre comunidades se hace en igualdad de condiciones, que es lo que no ocurría hasta ahora, porque hasta ahora la competencia era únicamente con comunidades que contaban con una normativa fiscal diferente a la del resto. Entonces, cuando la compañera dice que unas comunidades bajan el impuesto de patrimonio, otras el IRPF, sí, pero la diferencia es que cada una puede elegir si lo hace o no porque tiene competencias para ello. Y dentro de su política fiscal estará el hacerlo o no hacerlo. Esa es la diferencia. Entonces, para mí, que haya competencia entre comunidades autónomas, siempre y cuando se juegue con las mismas reglas del juego, que es lo que siempre se ha reprochado, sobre todo desde La Rioja, como decía Diego,
a País Vasco y el daño que ha hecho esta comunidad, pues me parece positivo. Igualmente tenemos que tener en cuenta una cosa, que la competitividad no debe ser entre territorios, no es entre territorios, los tributos son de los ciudadanos y lo que debemos reflexionar es si la rebaja fiscal beneficia al ciudadano o no beneficia al ciudadano, no al territorio, porque estaríamos yendo a un debate que entendemos, o que yo entiendo, que siempre es irreal, sino si los ciudadanos se ven beneficiados por una rebaja de impuestos. Y en tu introducción parece obvio, si sube el tipo de interés de hipotecas porque no sube el Euribor, si no sube la inflación, los sueldos evidentemente no suben en el mismo porcentaje, no suben la cuota de comunidad, pues que menos que de nuestros representantes públicos podemos esperar que nos alivien un poco lo que a ellos les concierne, que son los impuestos fiscales, con lo cual parece que es algo positivo. Eso iba a preguntar, ¿no? Que si sirve de algo o solamente es de cara a esa carrera electoral, servirá, como dice Javier, para que el ciudadano a pie note un alivio. De incertidumbre como como el que tenemos, con un invierno que no sabemos muy bien cómo vamos a acabar, ¿no? con la crisis que hay en las materias primas y sobre todo en la energía, pues el consumo se va a retraer. Si aún tenemos más problemas con el aumento de los precios y el aumento de las hipotecas, pues lógicamente hay menos dinero para gastar, y eso yo creo que se va a ver en las cifras del paro de aquí a final de año, que yo creo que las buenas cifras que hemos tenido a lo largo de este año se va a ver que se van a retraer. Y lógicamente pues ya veremos, ¿no? Todo esto en el bolsillo de los ciudadanos yo creo que es donde mejor está el dinero. Y además, sobre todo teniendo en cuenta que si suben los precios, el Estado recauda más. Porque la cuenta es clara, ¿no? Si sube el 21%, que es el tipo general de IVA, de algo que hoy vale 20, ayer valía 15, pues el Estado se está lucrando de esta inflación, y lógicamente yo creo que tiene que revertir eso en el bolsillo de los ciudadanos. Y bajar los impuestos con la inflación como la tenemos es una buena opción, ¿la veis como buena opción? A ver, los ortodoxos en economía siempre dicen o están diciendo que lo conveniente es enfriar la economía, y por eso se suben tipos de interés, y por eso el BCE tiende a la subida de tipo de interés, pero yo creo que hay que ser ciertamente prudente. Lo que no puede ser es que para enfriar la economía lo que hagamos es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos de una forma desaforada. Insisto, todo va a subir, entonces al final el ciudadano, la economía se va a enfriar porque no va a poder gastar, pero porque no va a tener, es que no tiene ni para encender la calefacción. Es decir, hace poco era noticia en La Rioja una comunidad de vecinos que dice que no enciende la calefacción, entonces llegamos a ese término, con lo cual yo creo que, tal y como está la inflación, no afecta a la inflación el hecho de que los impuestos se vayan a bajar, lo que afecta es al bolsillo del ciudadano y de las empresas. No nos olvidemos de las empresas, porque es importante que mantengamos el tejido industrial, porque la crisis que viene nos aboca que, como las empresas no puedan mantener el nivel de empleo, ¿qué hacemos con la gente que se tiene que ir al paro? Porque eso es lo que ocurre en este país siempre que tiemblan los tejidos económicos internacionales, y eso es hacia donde vamos. Y las empresas cada vez más, el problema que tienen es que se les sube cotizaciones, se les sube presión fiscal directa, se les sube presión fiscal indirecta, que eso también es muy importante, que no computa los efectos de baremar, cuál es la presión real en España. Se nos compara con los países nórdicos, que estamos puntos por abajo, pero es que no se computan la presión fiscal directa y los gastos extraordinarios que las empresas tienen que asumir para abrir en el día a día. Un ejemplo es muy claro: ahora entra el decreto de eficiencia, ahorro energético, y a los comercios se les obliga a colocar una puerta automática. ¿Cuánto cuesta eso? Eso no computa los efectos de calcular cuál es la presión fiscal directa en el comercio, pero realmente es un gasto que te exige el Estado y que tienes que asumir, y que igual en otros estados pues no ocurre, con lo cual, como insisto, creo que la bajada de impuestos beneficia a particulares, pero sobre todo también tiene que beneficiar, y no nos podemos olvidar, del tejido industrial, que al fin y al cabo es el que nos garantiza que tengamos un nivel de empleo y que se cotice y que haya ingresos. Lo que pasa es que antes lo separabas un poco lo territorial del ciudadano, y yo creo que con este modelo que hemos visto de cada comunidad un modelo totalmente diferente, al final acaba siendo territorial, porque la presión fiscal no va a ser la misma sobre los ciudadanos de todos los territorios. Entonces, no sé, planteo, porque yo lo veo siempre desde un punto de vista más social y político, a lo mejor, y con mayor desconocimiento de la economía, evidentemente, pero no tendría más sentido una reforma fiscal global. Yo tengo la sensación de que son todo el rato parches, no sé si, bueno, ahora lo podemos ver en clave electoral, pero evidentemente se puede ver en muchas claves, pero tengo la sensación de que en política fiscal se ponen continuamente parches, error, acierto, esto sale mejor, esto peor. Y no lo sé si nos planteo si no sería mejor una reforma fiscal
más igualitaria para todos. De hecho, era una de las banderas que había tomado el PSOE, yo creo, en esta legislatura. Pedro Sánchez dijo que era hora de ir hacia una armonización fiscal en todos los territorios. Lógicamente lo hacía, yo creo que en clave política, en clave partidista, porque iba por Madrid. Pero el fondo era bueno. Yo creo que es hora que en España no entremos en estas luchas y haya una armonización en los tributos. Porque nos ahorraremos muchos de los problemas que vamos a ver pues en los próximos meses, ¿no? Empresas que se cambian la sede social, etcétera, 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 como ha ocurrido a lo largo de estos años, ¿no? Por otros factores, pero ahora yo creo que se va a volver a producir y se ha estado produciendo. Madrid ha crecido el número de empresas, sin embargo otras comunidades han decrecido. Y pues, la idea era buena, pero resulta que llegan elecciones y sálvese quien pueda. Y bueno, no sé si seguirá pensando lo mismo el PSOE, pero los varones desde luego no. Bueno, cada vez aprendemos términos nuevos. Yo no sé si deflactar es un término que al final ha llegado a la población, si sabemos exactamente qué es lo que es. Sabemos que no es una bajada de impuestos y que, bueno, es ampliar los tramos del IRPF para que, yo podría decir, no sé, no perdamos tanto poder adquisitivo. Sí, de alguna forma lo que se trata es de adaptar el impuesto al nivel de inflación que tenemos para que esa inflación no afecte realmente al bolsillo del ciudadano, es decir, que se compense esa subida por un lado con el ajuste fiscal por otro. Insisto, creo que se habla de compensar, no se habla de que el Estado ingrese menos o pierda, se habla de que el Estado, como decía Diego, va a ingresar más porque evidentemente los precios suben y simplemente lo que se dice es, bueno, vamos a compensar a los ciudadanos con esto que ingresamos de más, que ellos lo paguen de menos. En cuanto a lo que comentaba la compañera, la armonización fiscal estatal es prácticamente imposible a día de hoy, porque requiere una modificación de la Constitución. Porque hablamos muchas veces de competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas que significaría retirárselas. Eso es prácticamente imposible. De hecho, la tasa que anunciaba la ministra de Hacienda, que va a haber una tasa aprobada, yo, desde mi punto de vista, esa tasa, si se aprueba en los términos que se dice que se quiere aprobar, creo que puede ser inconstitucional, porque vulnera o entra dentro de las competencias que tienen delegadas las comunidades autónomas, que es la gestión del impuesto de patrimonio, porque lo que se pretende es compensar a aquellas comunidades que lo han eliminado o lo han dejado exento con un impuesto nacional. Pero es que la competencia del impuesto de patrimonio la tiene la comunidad autónoma. Entonces, o se modifica la Constitución para recuperar competencias fiscales exclusivas para el Estado, que puede ser una posición acertada, pero de todas las comunidades, no solamente de algunas y volver a dejar fuera las de siempre, o si no, estaríamos en la misma de siempre, que habría unas comunidades privilegiadas y otras no, unas que se benefician y otras que no. Eso es lo que no se puede permitir. Insisto, esa es la opinión que yo creo que a pie de calle, sobre todo en La Rioja, más tiene la gente. Olivia, te quedas ahí pensativa. Bueno, es que yo esa desigualdad la sigo viendo con el modelo actual y es verdad que habría que cambiar muchas cosas, pero hay cauces para ir hacia esa armonización fiscal, ¿no? Y yo solo planteo que creo que sería lo justo y lo que evitaría, pues lo que venimos hablando, ¿no? De las famosas vacaciones fiscales, o sea, al final yo creo que el Estado de comunidades autónomas está muy bien, pero también la pandemia nos ha enseñado que acaba siendo un desbarajuste algunas veces y que hay que remar en una dirección. Evidentemente, cuando ahora, en los próximos meses, todo va a ser en clave política, es absolutamente imposible, pero bueno, a lo mejor de cara a futuro podría ser un camino a seguir, no lo sé, o una hoja de ruta a la que nos podemos ir acercando poco a poco unos y otros, no lo sé. Y aunque sea un impuesto cedido, el impuesto de patrimonio, yo creo que se puede dejar poco margen de actuación a las comunidades autónomas o limitarlo de alguna manera para que no haya tantas diferencias entre unas y otras, que yo creo que es a lo que vamos. O sea, la armonización fiscal no es que seamos todos iguales, sino que no haya tantas diferencias entre unas u otras. Y luego, pues a mí lo que me hubiera gustado hablar un poco más de La Rioja. No sé si aquí no se tocan los impuestos, si por convicción del gobierno o por imposición de los socios de Concha Andreu, ¿no? Creo que al final aquí, para sacar unos nuevos presupuestos, tienen mucho que decir Izquierda Unida y Podemos, sobre todo Izquierda Unida, y puede ser una de las imposiciones que haya venido de los socios del gobierno, que eso es lo que nos podría aclarar Celso, si realmente es algo por convicción. Visto lo visto, pues esto rodeado de lo que estamos, porque además si Asturias va a bajar impuestos, si Castilla y León va a bajar impuestos, tenemos País Vasco, tenemos Navarra, nos quedamos ahí como una isla
¿no? en la que los ciudadanos riojanos yo creo que van a sufrir más la desigualdad. Bueno, pues enseguida continuamos con este debate, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con el consejero de Hacienda, que está ahora aquí con nosotros en Punto de Encuentro, cuando son ya las 9:24 de la noche. Bueno, pues seguimos en directo aquí en las 7 de La Rioja, en Punto de Encuentro. Son las 9:30 de la noche y estábamos hablando de la batalla fiscal entre comunidades autónomas. Está con nosotros ya en el plató Celso González, consejero de Hacienda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Bienvenido. Estrenamos con usted esta nueva aventura de Punto de Encuentro de la temporada. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ajenos al debate fiscal, La Rioja parece ser... ustedes dan luz verde a unos presupuestos que consideran necesarios por la situación social en la que nos encontramos en estos momentos. ¿Por qué La Rioja no ha entrado en ese juego del debate fiscal? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y seguro que en este nuevo formato os va a salir muy bien como sale siempre. Gracias. Así que, bueno, pues la verdad es que ¿cuál es la situación de La Rioja en la que nos encontramos respecto del resto de las comunidades autónomas? Pues resulta que la presión fiscal que tenemos es la más baja, la segunda más baja de todas las comunidades autónomas. Por tanto, las comunidades autónomas que ahora están tocando la tarifa del impuesto sobre la renta de personas físicas de cada una de las comunidades autónomas está muy por encima de lo que nuestra tarifa se está aplicando en estos momentos. Por poner un ejemplo, en Valencia, que se ha anunciado efectivamente la bajada de las tarifas, que no la defractación, sino bajada de las tarifas, lo que había era, yo diría, una regresión fiscal. Y claro, lo que te está diciendo el artículo 31 de nuestra Constitución es que el impuesto tiene que ser justo y progresivo. Si era regresivo, lo que hace... porque veníamos de un gobierno del PP, no nos podemos olvidar, en la Comunidad Valenciana. Si lo que estaba aplicando era una tarifa regresiva, lo que hace es aplicar lo que se debe hacer, una tarifa progresiva, que es lo que nos dice nuestra Constitución. Y en esa tarifa regresiva es lo que se está aplicando en nuestra comunidad autónoma, porque cuando llegamos al gobierno nos encargamos de eso, de que fuera una tarifa justa y progresiva, que paguen menos los que menos ganan y paguen más los que más ganan, los que más tienen, los que tienen una mayor capacidad económica. Bueno, vamos a hablar de los presupuestos. 1.824,58 millones, suponen una rebaja de 73 millones con respecto a los presentes presupuestos que tenemos. ¿A qué se debe esa reducción? Hay que explicarlo. O sea, el presupuesto de gastos, porque está por un lado el presupuesto de ingresos y el otro el presupuesto de gasto. El presupuesto de gasto tiene dos partes perfectamente diferenciadas. Una parte es la de los gastos no financieros, que son los que están destinados a todo lo que debe estar destinado desde el capítulo 1, que es los empleados públicos, hasta las inversiones, hasta las transferencias para servicios esenciales como puede ser la sanidad, salud, servicios sociales, hasta las transferencias de capital, que son aquellas que están dirigidas a esas inversiones bien dirigidas, es decir, para hacer centros de educación, para hacer centros de seguridad social, hacer residencia, etcétera. Todo esto crece un 7,8%, es decir, que los gastos no financieros, aquellos que de verdad son el presupuesto donde van los gastos que van dirigidos a la sociedad, que van dirigidos a todos los ciudadanos, estos crecen un 7,8%, mientras que la otra parte, los gastos financieros, es decir, aquellos que van dirigidos a las entidades financieras, decrecen o disminuyen un 54%. Eso hace que al final el presupuesto total lo que hace es que disminuya un 3,9%.
pero explico lo que es los no financieros. Al igual que he explicado los no financieros, voy a aplicar también lo que son los financieros. Financieros, como digo, son los que están dirigidos o los que se van a pagar a las entidades financieras, bien porque amorticemos préstamos que ya teníamos o bien porque paguemos intereses de préstamos que siguen vivos. Pues bien, estos préstamos, lo que hemos hecho con una visión absolutamente increíble es renegociarlos. ¿Para qué? Para conseguir un tipo de interés muy por debajo de lo que había y en un momento de lo más oportuno. ¿Por qué? Porque hemos conseguido préstamos al 0% del tipo de interés y el máximo el 0,15, 0,23%. Cuando en estos momentos, como ya habéis señalado, resulta que nos encontramos con el incremento de tipos que se está dando de una manera, pues sí, bastante exagerada, precisamente para intentar controlar la inflación. Si nosotros ahora mismo tuviéramos que aplicar esos préstamos y con el momento actual, tendríamos que pagar a lo largo de la vida de los préstamos 221 millones más. 221 millones más. Ya hemos ahorrado en los 2 años casi 20 millones de euros. Cifras, y estamos en una situación que tampoco es que hemos alargado el periodo del préstamo. Hemos mantenido el periodo de los préstamos que teníamos, pero rebajando los tipos de interés, porque eran tipos de interés muy altos, porque estaban también estos préstamos se habían concedido en el tiempo también en el que los tipos de interés estaban altos, y hemos conseguido eso. Unos préstamos absolutamente increíbles en estos momentos, tipo fijo, que para nada influye lo que pueda el Euribor, que es el tipo de referencia. Bueno, pues más de uno quisiera conseguir también eso para su propia hipoteca. Hablaba usted de los funcionarios públicos. El Estado tiene previsto subirles el sueldo un 9,5% en los próximos 3 años. No sé qué perspectivas hay aquí en La Rioja para los funcionarios públicos. Lo mismo, nosotros aplicaremos rigurosamente lo que se apruebe en los presupuestos generales del Estado, por un lado, o bien a través de un Real Decreto Ley que va a ser necesario. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser necesario? Porque para una de las subidas que se hacen es automática, en el sentido de que ya se ha subido a los empleados públicos el 2% en el año 2022. Pues bien, ahora se hará una paga extraordinaria en diciembre con una subida del 1,5%. Como esa subida del 1,5% significa que tiene que ser antes del 1 de enero, pues yo creo que es necesario un decreto ley para que se pueda regular y podamos pagar a todos los empleados públicos el 1,5% más del año 2022, lo que supone que la subida en el 2022 es del 3,5%, el 2% que ya lo habíamos cobrado y el 1,5% que ahora establece. ¿Cómo se llegamos al 9,5%? Pues de nuevo en el 2023 lo que se hace es una subida que puede llegar hasta el 3,5%. ¿Por qué digo que puede llegar? Porque se garantiza de entrada el 2% y luego esa diferencia, el 2,5%, y la diferencia hasta el 3,5%, ese 1%, el 0,5%, ese 0,5% está en función de cómo vaya evolucionando el IPC y el otro 0,5% en función de cómo vaya evolucionando la inflación. Y de nuevo, en el 2024 se sube, puede llegar a alcanzar un 2,5%, garantizándose de entrada el 2% y el 0,5% será también en función de cómo evolucione la inflación. Bueno, pues queda ese compromiso hecho aquí. ¿Qué diferencia hay en estos presupuestos comparado con los anteriores? Porque hemos oído hablar de las cuentas de la recuperación, de la reconstrucción, del crecimiento. ¿Cómo quiere que denominemos a Pues yo estos presupuestos los llamaría de la mayoría social, porque lo que vamos a hacer, y así se ha incorporado a los presupuestos, es un plan antiinflacionista. De tal manera Esta es la novedad de este año. Claro, de tal manera que tenemos 20 medidas que van dirigidas sobre todo a aquellas personas que son más vulnerables y que por tanto pueden sufrir más como consecuencia de la inflación. Y lo que queremos es que esté dirigido, pues eso, a las personas más vulnerables. Por otro lado, están dirigidos también a los pymes, medidas que van dirigidas a las pymes, a los autónomos, a toda la inversión, porque también es bueno
que se produzca inversión, porque ello conlleva también que se produzca un mayor crecimiento en los puestos de trabajo, ¿no? Y eso es lo que queremos. Háblenos de, bueno, ha dicho que son los últimos presupuestos de esta legislatura, los primeros de la siguiente. Háblenos de ellos. Dedican 7 de cada 10 euros, como dice, a políticas sociales, la mitad de ellos para salud. Efectivamente. El presupuesto de salud se lleva un 35% del total de los gastos no financieros. Un 35%. El 22% se lo lleva educación. Luego es verdad que el 21% del total se lo lleva el tejido productivo, que es lo que decíamos de las pymes y los autónomos, y poder también ayudar a todas las empresas que quieran invertir en La Rioja para que también podamos ayudarles en la inversión y por tanto para generar empleo, y el 13% a servicios sociales. Es una distribución de la tarta, del total de los gastos muy financieros que están dirigidos, como he dicho, directamente a... Te tengo que preguntar por las listas de espera, ¿cómo se van a poder mejorar? Pues están disminuyendo, están disminuyendo de una manera, yo creo, que bastante eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se ha buscado ahora es un sistema de llamada telefónica que permite poder, de alguna manera, ayudar al ciudadano sin necesidad de que tenga que ir a primaria. Por otro lado, aquí sí que me gusta, porque me gusta la pregunta en el sentido de que una de las razones de estos presupuestos es primero la atención primaria. Subimos del total destinado a salud, el 32% está destinado a primaria, cuando lo que nos está pidiendo los organismos internacionales es que debe llegar al 25%. Fíjese en qué situación nos situamos como consecuencia de estos presupuestos. Por eso son muy necesarios los presupuestos y tenemos que tenerlos en tiempo y forma antes del 1 de enero para que podamos ejecutarlo. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero otra gran área económica para el crecimiento es la economía, 410 millones, 66 millones en ayudas, además de un aumento que han tenido del 5%, 62 en infraestructuras, como decía, para el aumento de la compra de polígonos industriales en Alfaro y Calahorra. No tenemos tiempo para explicarlo todo, pero ¿espera contar con el apoyo de la oposición? Pues la verdad es que confío en que, por eso durante esos 3 meses negociaremos en el Parlamento, que para eso está. Esperemos que las aportaciones que nos hagan puedan ser asumibles y no desvirtúe el presupuesto que nosotros hemos presentado, y todo es negociable. Lo importante sería llegar al consenso, y yo creo que si se quitan de razones políticas y partidistas deberían apoyar estos presupuestos. El Partido Popular condicionaba ese apoyo a la rebaja al IRPF y también al gasto público improductivo. Bueno, yo digo que todo es cuestión de verlo y ver qué exactamente qué es lo que quiere decir, porque ya he explicado que, claro, el bajar los impuestos resulta que es que nosotros estamos en mejor situación que cualquier otra comunidad autónoma común, con lo cual, bueno, habrá que verlo y habrá que demostrarle que efectivamente estamos en una situación de presión fiscal muy por debajo de lo que está ocurriendo en el resto de las comunidades autónomas. El gasto improductivo se refería al gasto en personal, que aumenta también este año. Pero el gasto en personal, no sé si se refería a eso o va dirigido a otro. Tenemos que hablarlo porque no he tenido la conversación detenidamente con ellos, ¿no? Pero en todo caso los gastos de personal precisamente lo que hacemos es subirlos, porque los trabajadores necesitan adaptarse a esa inflación tan exagerada que se está produciendo, ¿no? Pues Celso González, lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo. Señor consejero, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa y seguramente que le tendremos pues estoy como siempre a vuestra entera disposición, y desde luego muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Me voy a la mesa, gracias. Quédese aquí, ahora enseguida salen, le ayudan mis compañeros. Bueno, pues vamos a debatir o a analizar un poquito lo que se ha dicho con el propio consejero. No sé quién quiere empezar. Yo creo que en gastos improductivos se refiere el PP a la estructura de gobierno, ¿no? Gobiernos más grandes, más consejerías, más gasto en estructura no productiva dentro del gobierno. Creo que los tiros van por allí. No, hemos visto esto en el gobierno de La Rioja y hemos visto esto sobre todo en el gobierno de la Nación, ¿no? Con macrogobiernos, con muchos ministros y mucha estructura de gobierno que es innecesaria, y que yo creo que el ciudadano está un poco harto de esto, y sobre todo también muchas ineficiencias en la administración. Creo que nunca
ningún gobierno, me da igual el color que sea, se ha metido a escarbar dentro de la administración a ver qué ineficiencias hay y por dónde se va el dinero, que hay muchos agujeros de dinero dentro de la administración, y creo que es hora que algún gobierno pues tome ese toro por los cuernos y vea por dónde se escapa el dinero de manera improductiva dentro de la propia estructura de la administración. Bueno, enseguida os doy la palabra, pero vamos a estas horas también a conocer las últimas novedades que nos deja la actualidad. Vamos a redacción. Lourdes Díez, buenas noches. Pues María, la batalla fiscal continúa no solamente entre comunidades autónomas, sino también entre los propios partidos políticos. Un ejemplo es este, así calificaba esta mañana el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la política fiscal del Partido Popular. Son como el Robin Hood, pero al revés: quitar a los que menos tienen para repartir a los ricos. Son los mismos que eliminan el impuesto de patrimonio a esa minoría privilegiada, pero luego invierten menos que nadie por habitante en sanidad y en educación. En el otro lado de la bancada, el Partido Popular, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ve una invasión de competencias en el impuesto sobre grandes fortunas que ha anunciado el Gobierno. Nos hemos establecido un sistema y hay que respetarlo, y cuando no haces lo que a ti no te gusta, lo que no puedes hacer es invadir competencias, porque a ella tampoco le gusta, que a la ministra tampoco le gusta que lo hagan con lo suyo, con lo cual yo creo que la clave es ser respetuosos y cada uno en su ámbito. Y si hablamos de la situación económica del país, tampoco los dos grandes partidos se ponen de acuerdo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención esta mañana en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, hacía esta valoración del estado del país y lo hacía en términos médicos. Porque nos parece que la situación que vive España en este momento y Europa en su conjunto es una situación que en términos médicos podríamos decir de pronóstico reservado. Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, decía antes de la reunión del Eurogrupo, la reunión de los ministros de Finanzas de la Eurozona, que la economía española es una economía fuerte e incluso elevaba la previsión de crecimiento para este año. Estamos en un contexto de crecimiento fuerte y este año todos los indicadores apuntan a un crecimiento incluso más fuerte de lo que preveíamos, en el entorno del 4,4%, en línea con las previsiones de otros organismos internacionales. Prevé un crecimiento para 2023 del 2,1% de la economía española. Pues María, veremos a ver si estas previsiones se cumplen. Desde luego lo que está claro es que la situación económica es muy complicada. Así es, Lourdes, gracias. Bueno, pues para concluir, no sé, Olivia, vamos en ese camino del crecimiento. ¿Qué perspectivas ves tú? Ojalá. ¿Cómo ves el futuro? Complicado porque, pues vuelvo a lo que venía diciendo al principio, ¿no? Estamos en una situación muy complicada, no podemos eludir el peso de la guerra y todo lo que está durando y los efectos que va a tener. Si Alemania cae, vamos a ir detrás ineludiblemente, y además socialmente también tampoco podemos olvidar que venimos de una pandemia que nos ha hecho ver que prácticamente todo es posible. Por muy horrible que te lo imagines, todo es posible. Entonces, me parece que estamos en una situación complicada en la que hay que ser muy responsable. Creo que también como ciudadanas tenemos la responsabilidad de entender bien qué es lo que están haciendo con nuestro dinero, igual que lo hacemos en casa. Es decir, a mí no me sirve que me digan vamos a bajar los impuestos en este tramo, porque quiero saber exactamente cómo me afecta, a quién afecta y qué va a suponer y a dónde va a ir ese dinero. Entonces, yo lo leía esta mañana, ¿no? En el caso de Andalucía, por ejemplo, decían se reduce en este tramo. Ya, bueno, pero esto es como poner el ejemplo de una escalera de vecinos. Si te arreglan la escalera del primero al tercero, los que ganan menos de 12.000, ¿no?, que son los del bajo, no se van a beneficiar, pero los que están por encima del tercero se van a beneficiar también. Entonces, creo que los políticos tienen una responsabilidad y que la ciudadanía tenemos también la responsabilidad de informarnos y de saber cómo nos afecta y para qué va a ser. Diego, voy contigo ya, Javier, terminamos ya con tu balance, ya que eres economista. Abogado y economista. Bueno, estoy de acuerdo. Creo que hay que afrontar el futuro con responsabilidad, pedir responsabilidad a los políticos y también tenerla a los ciudadanos. Creo que hay que ser realistas, que vienen meses complicados, pero creo que es una situación transitoria. Creo que esto tiene que pasar. La pandemia ha costado un tiempo largo, pero la guerra yo creo que también será un poco larga, pero espero que a lo largo del año que viene veamos otra vez la luz, ¿no? Y espero que sea cuanto antes, porque la situación, creo que ya venimos cansados de la pandemia y una recesión como la que se nos puede venir, pues puede ser muy duro para todos.
Javier, concluimos contigo. Pues un poco lo que dicen mis compañeros. Yo creo que está muy bien que se prevea que pueda haber crecimiento, pero claro, cuando has decrecido tanto, aunque hay un porcentaje de crecimiento, desde luego te pone muy lejos de los niveles en los que estabas. Igualmente, como decía la compañera, lo que los ciudadanos necesitamos es que se nos digan las cosas claras, se nos digan qué se va a gastar el dinero, porque los presupuestos y la economía tienen que ser legales y también legítimos. Los ciudadanos tienen que percibir como legítimos los impuestos que pagan. Solamente un dato muy breve y concluyo. En La Rioja, en los presupuestos de La Rioja, para el turno de oficio, por ejemplo, que es un servicio básico, se prevé 1.600.000 euros para todo el año. Para que se hagan una idea, por un procedimiento penal complejo, un recurso de amparo, se le paga a un letrado 300 euros. La Consejería de Participación Ciudadana tiene un presupuesto de 14 millones de euros y todavía no sabemos qué medidas o qué no medidas aporta a la comunidad autónoma. Esa consejería tiene un incremento de un 4% respecto del ejercicio anterior, mientras que, por ejemplo, Salud solo tiene un 5% respecto del ejercicio anterior, una diferencia de un 1%. Con lo cual, lo que vengo a ratificar es que no solamente estamos hablando de bajar presupuestos, sino también controlar el gasto y el gasto ineficaz. Y el gasto ineficaz hablamos de políticas que no llevan a ningún sitio y cargos colocados a dedos únicamente porque nos interesa. Eso es lo que tenemos que tratar de corregir. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto. Gracias a los tres, buenas noches, y llegados a este punto, quedan 9 minutos para las 10 de la noche, queremos recoger también una nueva opinión. Se trata de un punto de vista diferente, desde otra perspectiva. Adelante, Seventina. Angelines, ¿qué tal? En la peluquería me pillas, aquí con los rulos puestos. Escúchame, que estoy leyendo en el periódico, me llamas justo a tiempo. Estoy leyendo en el periódico que hay que sacar la ropa de invierno ya. Hazme caso. Sobre todo ni se te ocurra enchufar la caldera, que se nos va a ir la pensión por los radiadores. Nada, que dicen en el periódico que este invierno no se puede poner la calefacción, que va a estar carísima, te lo prometo. Como lo oyes. Lo han dicho en la tele también, ¿eh? Tú júntate bien a tu marido, hija mía, y listo. Que hablan de facturas de hasta 500 euros, me parece que han dicho. Si una amiga mía, escúchame, si una amiga mía de aquí de Logroño, en su edificio, ya dijeron el otro día en la junta de vecinos que no se va a poner la calefacción, votaron los vecinos y que no la van a poner en todo el invierno para no gastar. Eso sí, hay algunos con un cabreo. Se hizo una votación. Si se encendía la calefacción o no se encendía. Yo no digo nada porque mi marido bajo votó que sí y no votaron más, pues no te puedo. O sea, ¿usted quiere calefacción? Yo sí, hombre, claro. Como se ve que está tan cara, pues mal, pues poner radiadores o yo qué sé. La inoperancia, la mala fe, un poquito de todo, ha concurrido que la falta de preparación o negligencia o mala fe, como he dicho, de unos señores de una junta, pues han provocado esta situación. Yo voté no encender la calefacción. Yo he estado cometiendo y ya están mirando por las estufas. Bueno, Angelines, pues eso, que tú no la enciendas, ¿eh? Venga, hablamos. Desde luego, ¿a dónde vamos a llegar, eh? ¿A dónde vamos a llegar? Pero bueno, miremos el lado positivo. Además de tener la piel más tersa con este fresquito, pues contaminaremos menos. Y sobre esto, sobre la contaminación, sobre el planeta, hablaba precisamente Alex Dorado, el portavoz del chico este del gobierno de La Rioja. Miren. De poner cada uno pues nuestro grano de arena y ser capaces de cambiar nuestros propios hábitos, de producir cambios sociales, de involucrarnos en los cambios necesarios que tenemos que hacer como sociedad para poder tener un planeta habitable para esta generación y para las generaciones venideras. Y digo yo, Alex, ¿de qué nos sirve un planeta habitable si no podemos habitar ni nuestra propia casa? ¿Porque no podemos poner la calefacción? Ay, señor, no me quiero imaginar cómo va a ser sentarse en la taza del váter este invierno. Esto que te sientas y te da un frío que te quedas helada. Pues imagínate ahora con los radiadores apagados. Pero bueno, que otra cosa os digo, de nada nos sirve calentar la casa si el gamberro este del Putin decide soltar el misil gigante este llamado Poseidón. Desde luego, qué mala baba tienes, hijo, qué mala baba. Ay, como te coja yo. El arma del apocalipsis le llaman.
En fin, dicen que ahora está en el océano Ártico, que nos cae lejos, así que bueno, yo con poder veranear en la playa de Torrevieja me vale, pero bueno. En fin, hijos míos, que está la vida muy mala. Abrigarse bien, como yo con mi mantilla, y hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues con esta última reflexión de este día de Seventina nos vamos a despedir. Gracias por su compañía. Regresamos mañana, ya lo saben, tras los informativos de 7 al día. Pasen buena noche, descansen y hasta mañana. Adiós.